ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Recorremos nuestro suelo, indagamos con fervor, informamos a la gente con criterio sin error. Buscadores por oficio, buscadores del amor, con trabajo y sacrificio te ofrecemos lo mejor. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos 14 y 14, este lunes 24 de noviembre, programa 5781, 23ª temporada de Buscadores. Una tarde espléndida, una tarde linda, primaveral. No como la de ayer, que fue veraniega, y el calor que pasamos en ese campeón del siglo. Bueno, en fin, mejor ni ponernos a hablar de fútbol, porque no sé quién se fue feliz y quién se fue triste. Ya hablaremos de eso. Nelson Echegoyen, ¿cómo anda? ¿Pero qué dice? ¿Cómo anda, Chicho? Bien. Buen inicio de semana, una semana que va a estar buena en cuanto a lo que es el tiempo. Y bueno, con muchas novedades, como siempre tenemos, ¿no? A nivel político está la interpelación a la ministra Lustenberg. En este preciso momento. Todo el caso Danza, así que seguramente vamos a seguir algún tramo acá en el programa, entre las 14 y las 16. Sí, de Está siendo interpelado por Gerardo Sotelo, exactamente. Sí, una interpelación que tiene crónica de un final anunciado, podríamos decir, porque es sabido que Lustenberg no va a caer por esta interpelación. La oposición reclamaba que no podía ser, y que se había ninguneado el informe jurídico de la JUTEP. Danza lo que hace es renunciar a sus trabajos privados, y la oposición, ya no conforme con eso, dijo: bueno, no, pero entonces significa que está reconociendo que antes estaba mal, entonces tiene que dar un paso al costado en ACE. Y el gobierno sostuvo, en una decisión política, creo yo, no jurídica, de hecho se ignoró el informe jurídico, y bueno, de esa forma se sostuvo a Danza en Álvaro Danza al frente de ACE. Esto motiva la interpelación. Primera de 3 que se van a dar en lo que resta del año. Bueno, veremos qué consecuencias. Promesa de un lindo programa por los invitados que vamos a tener. Es verdad. Uno volcado directamente a lo que es la política como legislador, y el otro un escritor que acaba de presentar su libro en la jornada de ayer. Sí. Un libro que Julio César Romero, un gran amigo que edita la revista Raíces, fiel exponente de Villa Española, gran impulsor, junto con el hijo del Porotro Brito, de una plaqueta de un monolito para los campeones del 50 allí en el barrio Villa Española. Ahora también a través de él se logró que la Junta Departamental de Montevideo reconozca a Alfredo Evangelista como ciudadano ilustre. Va a ser el próximo 11 de diciembre. Alfredo va a estar llegando seguramente en esos días acá, y será reconocido otro hijo fiel del barrio Villa Española. Muy bien, vamos a seguir presentando a los panelistas de hoy. Susana Pecoy, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Están todos? Bien, bien, escuchando un poquitito el tema Danza. En una decisión netamente política, claramente, en donde la política una vez más está por encima de lo jurídico. Y la verdad es que no está bueno. La política por encima de lo jurídico nunca es una buena opción. Y bueno, pero eso nos tocará analizarlo como ciudadanos el día después, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos con determinadas señales? Porque a veces pueden decir, bueno, pero en este caso es intrascendente. El problema es que cuando la delgada línea se empieza a correr y se sigue corriendo y se sigue corriendo, después cuando nos damos cuenta puede llegar a ser tarde. Así que la verdad es que es un caso lamentable. Yo no creo que fuera la oposición por la caída de la ministra Lustenberg. Yo creo que iba por una toma de decisiones que se acoplara a lo jurídico, en realidad, de parte de la ministra. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Semana muy intensa. Culminó la autocrítica del Partido Nacional en esa recorrida que se hizo por todos los departamentos, en la que se hicieron regionales de a 1 y 2 departamentos en el interior. Se escuchó a
a los actores sociales y departamentales de cada uno de los partidos. Ahora, una vez elaborado un informe de lo que fue estas instancias en el interior del país, ingresa a directorio el tema y se va a tratar antes de fin de año para dejar concluida la etapa de la autocrítica del partido antes de fin de año. Así que bueno, políticamente hay mucho en estos días que nos quedan antes de fin de año, ¿eh? Es verdad. Bueno, lo decíamos, habrá 3 interpelaciones, así que va a haber tela para cortar y resta de terminar de aprobarse el presupuesto. Ya se votó a nivel general, ahora entrarán a hilar más fino ya en el Senado. En el articulado. En el articulado. Exacto. Edgardo Ramos Verde, buenas tardes, ¿cómo anda? Bueno, ¿cómo les va? Muy buenas tardes a mis compañeras y compañeros. Bueno, hoy es un día cargado de información política, información deportiva. Los que fueron al clásico. Yo presentí que iba a llegar otro lunes afónico, pero me contuve. Qué partido, qué clásico. Bueno, hoy estuve escuchando la apertura de la interpelación. Escuché al diputado Sotelo en su hora previa. También escuché los descargos de la ministra Lustenberg. Y más de lo mismo, ¿no? Me dejó un sabor agridulce en tratar de justificar, creo que lo injustificable, en que creo que para algo están las direcciones jurídicas en los diferentes entes. Me parece que se está subestimando al pueblo. El pueblo creo que tiene claro este tema, ya cansó. Hoy, y eso que me gusta meterme en estos temas, a mí me dejó, y lo digo como frente amplista, no me gustó lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando. Me parece que si hubiera sido todo tan claro, Danza seguiría trabajando donde estaba trabajando antes. Bueno, no sé cómo para algunos la vara es muy alta y para otros no. Con referencia a Evangelista, es uno de los mejores deportistas que tiene. Nosotros seguimos desde Villa Española, seguimos pariendo notables figuras deportivas. Campeones de la cultura, como el Canario Luna, Audulio Varela, en fin, tenemos unos tantos. Hoy Evangelista, el gimnasio de Villa Española se llama Alfredo Evangelista. Recordarán ustedes que fue un boxeador uruguayo que peleó con Ali. A los 21 años. A los 21 años, nosotros estamos en contacto con él. Nosotros en una de las maratones que hicimos allá Vino en el Barrio, a la medalla le pusimos la cara de Edison Evangelista. Así que bueno, mucha información para el día de hoy. La interpelación va a seguir, por lo que estaba viendo hasta hace unos instantes. Así que bueno, el sábado corrimos en Ciudad de la Costa, una nocturna, más de 1.500 personas decorando todo lo que es desde la puerta del Colegio Santa Elena hacia el Pinar. Estuvimos cerca ahí a la casa de Antonio, que era el cumpleaños, pero bueno, no nos invitó. Muy bien. Y déjame decir simplemente la solidaridad para con todos los colegas de M24. Bueno, sí, señor. No es lindo quedarte sin trabajo, sobre todo cuando de repente vienen fechas tan importantes. Y el abrazo apretado, después seguramente pueda surgir algún comentario, pero el abrazo apretado para los colegas en este momento duro. ¿Está confirmada la venta? Bueno. ¿Se confirmó la venta y que quedan todos sin trabajo? Sí. Bueno, que quedaban sin trabajo, se los comunicaron el viernes, la condición. ¿No? Se dijo en un momento que la empresa o la radio había dicho, las autoridades habían dicho que se hacía la venta, pero con la cláusula con todos los empleados. Los compradores dijeron no, los empleados no. Y entonces los dueños dijeron, bueno, sí, no importa. Sí. ¿Cómo anda Alberto Silva? ¿Todo bien? Muy bien, varios temas. Nos vamos a meter seguramente en esta interpelación. Yo ya di mi opinión, está ridícula la interpelación, pero bueno, después lo discutimos. Yo hace unos 17, 18 años que entré aquí en Buscadores. Y recuerdo cuando entré en Buscadores, me llamaban a la radio, me decían, Alberto, el canal no se ve en tal departamento, no se ve en tal localidad. Yo no podía creer que fuera cierto eso, que el 5 no llegara a todo el país. Y confirmé que era cierto. Después, con repetidoras, se arregló un poco, pero sigue siendo igual la situación. ¿Por qué cuento esto? Porque desde aquella época, yo había trabajado ya en Argentina con el tema medios, y me había enterado que una vez que Argentina quiso defender sus fronteras, ¿qué hizo? No mandó militares, puso escuelas públicas y puso radios, por la importancia que tienen los medios. Y aquí he participado en varias polémicas en el gobierno frente amplista anterior, en el de la coalición, y no quiero seguir acá, pero tengo un punto de vista que señala que los medios, es decir, las ondas radiales y televisivas, no son de los gobiernos, ni siquiera de los estados, son patrimonio de la humanidad. Los estados únicamente pueden administrarlas, pero acá
eso no se cumple, van de padres a hijos, no se pueden vender de padres, acá se venden, no se puede hacer monopolio, acá se hace, y ahora una radio que dice Bambino muy bien, M24, la compra un capital argentino, viene con el dinero, y Fantino, el mismo que creó a Milei, va a ser la voz cantante de esta nueva radio. Yo me permití en las redes, lo que he planteado acá en más de una oportunidad, y he tenido polémicas que no quisiera reiterar, que yo siento en Uruguay no hay libertad de prensa. En Uruguay hay libertad de expresión y libertad para comprar medios de prensa. Y eso acaba de pasar penosamente una vez más. En Facebook, en Instagram, en Twitter, en Uruguay no hay libertad de prensa, hay libertad de expresión y hay libertad para comprar medios de prensa. Y entre paréntesis le puse, lo digo una vez más, coma, y van 3 puntitos suspensivos. Simplemente para intentar algún día esto entre en la agenda. El tema medios es una vergüenza sostenida a lo largo de décadas, este despropósito por todos los gobiernos. Muy bien. Vamos a dar las vías de comunicación. En Facebook somos Buscadores TV. En X también somos Buscadores TV. El canal de YouTube es Buscadores TV. Y nuestro Instagram es buscadores.tv. Y tenemos un WhatsApp, Bambi, por el cual la gente se puede comunicar con nosotros. 092 1160 00, 092 1160 00 y el 2010, el teléfono tradicional de Buscadores. Con la palabra busca en cualquiera de los dos, siempre te lo vamos a estar leyendo mientras vemos esa imagen realmente espectacular. La última de las cámaras que tiene Antel Vera, justamente mostrando gran parte ahí de Punta Carretas. Muy bien. Vamos a ver cómo está la cotización de la moneda. Actualizamos la cotización de las principales monedas con Cambio Misiones. En la esquina más importante de la Ciudad Vieja, 25 de mayo y Misiones. Allá está nuestro amigo Tato y te hace el mejor cambio. Consulta al 2917-2917. Gimo tiene de todo, pero ahora que es temporada de mosquitos, ya sabes, esperalos con Gimo y todo solucionado. Gimo es calidad comprobada. Atención que además en esta época de mosquitos tenés el aparato justamente para mosquitos Gimo. Sirve para recarga líquida y también sirve para pastillas. Y tiene llave interruptora con luz, o sea que lo dejás enchufado y después lo prendés de noche y lo apagás de mañana. El enchufe se puede rotar porque la botella siempre tiene que estar vertical. Recordá esto. La recarga es para 60 noches y sirve para personas alérgicas porque no tiene olor. Gimo nos presenta el estado del tiempo aquí en Montevideo. 24 grados de temperatura tenemos en estos momentos aquí en nuestro país, 46% el índice de la humedad, 15 kilómetros la visibilidad. Vamos a tener una tarde y noche con el cielo claro y algo nuboso, periodo de nuboso, y mañana ya sube la temperatura, 13 de mínima, 27 la temperatura máxima. Llegó la primavera y eso quiere decir una cosa: es temporada de vermú, es temporada de Don Osvaldo, un vermú elaborado con ingredientes naturales, con un sabor único que ya se volvió costumbre en la mesa de los uruguayos. Don Osvaldo es el vermú de todos, auténtico y popular, con un precio al alcance de cualquiera. Don Osvaldo, bianco o roso, vos elegís, disfrutá la primavera con Don Osvaldo, el vermú popular. La misión de Lubrax es ofrecer tecnología y alto rendimiento a conductores e industrias de todo el país, impulsando la evolución del sector. Prepárate para una experiencia Lubrax aún más innovadora, conectada con el futuro. Es tiempo de Lubrax y todos los productos los encontrás en los principales distribuidores y puntos de venta de todo el país y en las más de 100 estaciones Action desplegadas a nivel nacional. Encuesta. Muy bien, vamos a ver la encuesta que armó producción para esta tarde y que dice así: ¿qué opinás del cierre de la radio M24 Final MPP supuestamente vendida a un grupo argentino? Raro, mal el MPP, nos invaden y hay que frenarlo. No sabría qué votar acá. Capaz que raro. Esto capaz que raro. Que es afín con el MPP. ¿Eso está confirmado? Que era no, sí, claro. sí, claro. Este,
Yo estoy con la 4. Hay que frenarlo. No se pueden comprar los medios, vuelvo a decirlo. El Estado tiene que ver a quién le da la onda radial. No pueden venir capitales de Argentina con prepotencia y comprar una radio. Pero no es con prepotencia, es con plata. La prepotencia es dinero. ¿Vos creés que la prepotencia es solamente un piñazo? No, pero la prepotencia se ve de muchas maneras. Oferta y demanda. Venir con dinero. Está a la venta, venir con dinero, eso es prepotencia. Que no la venda entonces, Alberto. Para mí que el Estado tiene que decidir. Es un peligro enorme. Lo que sí me parece, bueno, si hay capitales extranjeros, no la venda. Capaz que hay que ver. El Estado, es decir, todas y todos tenemos derecho. Las ondas no son de los que tienen más plata. No son de un señor. ¿Pero a quién le pertenece hoy? Al Estado. No, antes. Al gobierno tiene que administrarla. No es mi y este pregunta. Gobierno, como el anterior, una manga de pusilánime. No te pregunté eso. Digo, antes de la venta, ¿a quién le pertenece? Era de Colache o Calache, no sé qué. Bueno, Colache o Calache, que no la venda. Bueno, la vendió aparentemente, quedó la hija, se murió, no me importa eso. ¿Cuál es el problema? El problema es que no puede hacerlo. Como no puede algunos canales que vos sabés, el padre al hijo no se puede. Es ilegal. Pero si la radio la radio no es del que tiene más plata. La pero radio de alguien era antes. Tendría que ser de quien el Estado decidió, a través de los gobiernos, dársela por su contribución al colectivo, por su aporte, por algo. No, el que tiene más plata la pone ahí. No, es un medio masivo. Ni siquiera, te reitero, esto está declarado patrimonio de la humanidad. Ni siquiera es parte del gobierno, pero acá no se entiende. Lo que pasa es que hoy estamos en un momento donde los medios se están tecleando, Alberto, y varios cerrarían. ¿Y qué sería de la fuente? Bueno, vuelvo con lo de Canal 5. Cuando hace 18 años me enteré que no llegábamos a todos lados, no podía creerlo, porque el Estado uruguayo a lo largo del tiempo no le da importancia a los medios, desprecia a los medios. Y puse el ejemplo que me asombré cuando investigué el tema medios en Argentina. Cuando Argentina quiso defender sus fronteras, no desplegó militares. ¿Qué hizo? Educación y comunicación. Puso en las fronteras, en cada pueblito, una escuela y una radio. Y acá pasa el tiempo y es lo mismo. Pero perdóname, es lo mismo. Alberto, perdóname, pero pasa Rocha, se escucha nada más que Argentina no es el mejor ejemplo para hablar para defender la soberanía de prensa, sí, no. Cuando hay monopolio de todo tipo. Te hablo de algo de 40 años atrás, Bambi. Te hablo de una actitud de defensa del Estado hace 40 años, no te hablo de ahora, Bambi. Te estoy hablando hace 40 años. Hace 40 años había radios que cambiaron. Yo voy a ir a Balizas ahora en verano y escucho nada más que Brasil. Voy a ir a Balizas ahora en verano y voy a escuchar nada más que radio de Brasil. Entonces voy a escuchar radios uruguayas. Es una vergüenza eso. Eso es una vergüenza. Si la radio estaba en manos privadas, si la radio estaba en manos privadas de fulano de tal, una vergüenza. Ese privado la vende a otro grupo privado. Oferta y demanda. No es un jabón. Pero yo no dije que sea un jabón. Digo, ¿tenía dueños personas o una empresa? Bueno. Supongamos que sí, entiendo que sí. Sí, claro. Bueno, lo puede vender, simple. Sí, claro. O sea, distinto si fue una emisora del Estado, ¿no? Bueno, vamos a recibir al primer invitado. Es el colega Gerardo Tagliaferro, que acaba de publicar Los fusiles de Cristo, curas, monjas y pastores en la guerrilla uruguaya de los 60. Ya le damos la bienvenida y te pregunto, Gerardo, ¿cómo nace la idea? ¿Cuál es la génesis de esta investigación? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Viste que se pica? Se pica, está lindo, sí. Yo dije, en cualquier momento me hacen opinar a mí y me complica. A la después que terminamos con el libro. Sos periodista, así que... Pero acá nadie dice soy de barrio y se para y le quiere pegar a alguien. Sí, no. Espero que no. Bueno, una vez pasó y quedó en la nada. ¿Acá? Sí, entre dos compañeros. Sí. Sí, yo me acuerdo. Sí, vino un canal a la puerta de buscadores a entrevistar. Una vez pasó, entre dos compañeros. Sí. Terrible. No, con respecto a la pregunta, bueno, nace, te diría que hace unos cuantos años, más de 20, yo cuando hice mi primer libro, que fue una biografía de Fernández Huidobro, ahí me encontré con algunas historias que no conocía, otras las tenía medio de lejos, de sacerdotes, de monjas, de religiosos en general, vinculados de alguna manera a aquella historia de lucha armada, ¿no? Básicamente del MLN Tupamaros. Y bueno, en aquel momento me puse a investigar y me acuerdo que hice alguna entrevista con la idea de sacar un libro. Eso quedó después un poco ahí en el cajón. Y bueno, y en los últimos 2 años, te diría, lo retomé con fuerza y bueno, aquí está. Muy bien. Cuando decís la guerrilla uruguaya,
¿Es solo el MLN? Porque por algo no dice MLN en la tapa. Claro. Sí, en realidad... ¿O habían otros grupos armados? Mirá, sí, claro, había otros grupos armados. Lo que yo no tengo constancia, no logré, digamos, identificar otros religiosos con las características, digamos, que yo investigué para este libro. O sea, gente de sotana, ¿verdad? O sea, sí, que hizo de la fe y de la transmisión de la fe cristiana y del mensaje evangélico su vida a través del sacerdocio, a través de los hábitos de monja o de pastores evangélicos o en este caso metodistas que no usaban sotana, pero que bueno, estaban en esa también. Yo no sé si en otras organizaciones que fueron de mucho menor porte que el MLN, había, la verdad que no lo sé. Pero lo que sí sé es que en el MLN la vertiente cristiana, digamos, tuvo mucha influencia, o sea, fue muy fuerte, sobre todo en los primeros años. Hubo, no sé si la palabra correcta es muchos, pero sí un número significativo de cristianos que abrazaron esa causa. Y hoy puede parecer una cosa muy difícil de entender, pero el otro día lo hablábamos contigo. Hay que ir al contexto, ¿verdad? No se puede analizar ningún fenómeno ni actividad humana despojado de su contexto. Sí. Bueno, me voy al contexto. Y el Concilio Vaticano II, de algún modo, fue un caldo de cultivo que favoreció esto de... Che, si nos vamos a comprometer, como cristianos y como católicos en particular, tenemos que buscar el bien para nuestra sociedad. Para buscar el bien, entonces, en este momento tenemos que abrazarnos a la lucha armada e ir contra los tiranos, por decirlo así. ¿Crees que fue fundamental el Concilio Vaticano II y por qué? El concilio, yo creo que fue fundamental para un cambio que hubo... año creo 63, ¿no? Del 62 al 65 fue el concilio. para un cambio que hubo en la Iglesia a nivel mundial, porque obviamente el concilio significaba lo que iba a ser la Iglesia de ahí en más en el mundo, pero fundamentalmente en América Latina, porque era un continente donde las desigualdades y la pobreza de repente se manifestaban más que en otros, y además en una década que hace eclosión toda una voluntad y un movimiento de cambio hacia algo diferente. Entonces yo creo que un poco se unen las dos cosas, un fenómeno social, político, cultural que se da a nivel global y particularmente con mucho énfasis en América Latina, que pasa que tiene mucha influencia en la Revolución Cubana, ¿no? La Revolución Cubana es un fenómeno muy importante porque les muestra a los latinoamericanos que digamos, que querían un cambio en la sociedad en dirección a una sociedad socialista o sobre otras bases, les muestra que es posible que en un territorio muy pequeño, en un país pequeño y a pocos kilómetros de los Estados Unidos, es posible un cambio que... La búsqueda del hombre nuevo, como se decía en esa época, ¿no? Exacto. Y creo que otros fenómenos tan culturales también, yo qué sé, la propia guerra de Vietnam, con lo que genera el mayo francés, el movimiento hippie, que también era un cambio, era una búsqueda de cambio. Cubana ni hablar, ¿no? Exacto. Entonces digo, todo eso, para los católicos en particular, pero para los cristianos en general, se une con el cambio que se da en la Iglesia católica en particular, ¿no? Luego del concilio. Bien. Compañeros. Yo confieso, cuando yo fui a la presentación del libro, tenía un doble antojo. Primero conocer el lugar donde está Puro Verso allí, porque hubo un lugar histórico frente a Cancillería. Allí, tengo entendido, por primera vez cantó en público Mercedes Sosa, para que tengan una idea del lugar. Y allí en la presentación yo escuchaba a quien está aquí ahora en Buscadores y otra gente que estuvo participando, y en la medida que profundizaban sus testimonios, entendí con mayor precisión el por qué Estados Unidos propició, ayudó, fomentó y difundió las iglesias evangelistas. Documentos desclasificados hablan que hasta la CIA participó en forma directa, aportando dinero,
promocionando a pastores, para contrarrestarlo justamente con esto que el libro señala, curas que tomaron acciones en toda América, acciones de compromiso. Entendí bien por qué se extendió esos telepastores que están por todos lados, que también llegaron a Uruguay, por cierto, no con la intensidad que están en Centroamérica o en Brasil, aquí nomás en la frontera, pero ya los tenemos acá, y eso fue una creación para enfrentar este fenómeno cultural, social, religioso, político, que el libro creo que lo refleja bastante bien. Eso y otras acciones de Estados Unidos, porque estuvo también la Alianza para el Progreso, aquella creación de Kennedy, si no recuerdo mal. Kennedy, sí, señor. Que estuvo destinada, digamos, a inundar de fondos para acción social en América Latina, un poco tratando de contrarrestar eso que surgía desde abajo, ¿no? Al influjo, en un sentido muy amplio, de la Revolución Cubana. El título, Los fusiles de Cristo, no sé, te lo pregunto, no pude leer el libro, es porque curas, además de alguna manera estar de acuerdo con la política de estos grupos, estuvieron en la lucha armada directamente, empuñaron un fusil. Sí. Digo, es como ser cristiano y terrorista, como cristiano lo digo, como ser vegano y irme a comer un choripán o un pedazo de carne a la parrillada. No sé, me da la sensación. Claro, sí. Los fusiles de Cristo, cuando Cristo fue el tipo más grande que hubo sobre la tierra desde mi punto de vista, y su lema era justamente dar la otra mejilla, es como, lo encuentro como contradictorio. Camilo Torres en Colombia murió en enfrentamiento con un fusil en la mano, un cura, con sotana. Bueno, tomó a Jesús en es tu posición. Tomó la versión, la mía. Era de Camilo Torres, no la mía. Tomó la versión de Jesús cuando entró al templo y sacó a los fariseos de latigazo limpio. Son visiones. Sí, a tu pregunta respondo que sí. Los estaban en el templo. En el templo, claro. Los corrió con violencia. Lo que es del César, los corrió con violencia. No fue con lo que es mío. No fue con violencia. Leí las escrituras. Ahora lo buscamos y vas a hablar. Ahora buscamos y no fue a latigazo limpio. No fue a latigazo. El tema es apasionante. No, es apasionante y te lo pregunto, no es una crítica. Te lo pregunto como... Pero si fuera una crítica, bienvenida, obviamente. Lo que yo digo, insisto con esto, digamos, lo que no podemos dar ninguna discusión fuera de contexto. O sea, porque es un poco tramposo. No digo que vos... No. Digo, es un plantearnos... plantearnos una discusión fuera de contexto es imposible. Y también tenemos acá poco tiempo para darla. Pero digo... La respuesta a la pregunta es sí, hubo religiosos, hubo un sacerdote, Indalecio Olivera, que murió en un enfrentamiento con un policía. Los dos murieron, el policía y él. En realidad él no disparó un tiro, lo disparó otro que estaba ahí, pero bueno, un poco la historia está narrada en el libro, todo lo que sucedió ahí. Y hubo otros que también integraron el MLN, o sea, el MLN es una organización armada, y por más que ellos no hayan disparado un tiro, integraron una organización armada. Ahora, con respecto a la violencia... Permitime decir, yo creo que el tema de la violencia es otro que debe ser analizado necesariamente en su contexto, porque hay capellanes en los ejércitos que van a matar gente, están para matar gente. O sea, y la Iglesia ha justificado en otras épocas la violencia como forma de imponer esa no es mi iglesia y no me representa. De acuerdo, bien. Estoy de acuerdo. Pero quiero decir, el tema de la violencia... da para una discusión No, pero está bien, que excede totalmente. Perfecto. Pero sí, y en aquella época, porque digo, hoy tenemos muy claras ciertas cosas. Hay cosas que han quedado delaudadas. Por ejemplo, creo yo, por lo menos a nivel ampliamente mayoritario en la sociedad uruguaya, el valor de la democracia representativa. ¿Por qué? A mi juicio, entre otras cosas, porque la perdimos y sabemos y sufrimos lo que fue perderla y escarmentamos. Entonces, hoy le damos, me parece, por lo menos los uruguayos, un valor a la democracia que en aquella época estaba más en tela de juicio. Había mucha gente que consideraba que la democracia era una cáscara vacía y lo consideraba... La clase política estaba completamente desprestigiada. Claro, exacto. Y lo consideraba honestamente y creía de verdad y con honestidad que había sistemas mejores. Y bueno, y se embarcó en tratar de alcanzar esos sistemas mejores, unos por las vías pacíficas y otros creyendo que no había lugar a las vías pacíficas, y que la forma era el enfrentamiento armado.
¿Qué reacciones ha despertado el libro? Esto te lo pregunté también en el streaming, pero ahora han pasado algunos días más. ¿Alguien te ha llamado, te ha dicho algo, te ha comentado? No, o sea, bueno, los comentarios naturales, pero de la gente cercana o digamos, de alguna consulta así como la de ustedes. No he tenido todavía ninguna repercusión ni de la Iglesia Católica ni de la Iglesia Metodista, que también un poco está tratado su caso, que yo sepa. En el libro comenzás en los primeros capítulos hablando del caso de Salto en particular. ¿Por qué? ¿Qué particularidad tuvo lo que pasó en Salto? Bueno, en Salto, para mi sorpresa, porque yo en realidad lo llegué a conocer a fondo aquella experiencia a partir de que me puse a investigar por algunos nombres que me llegaron. En Salto hubo un movimiento muy fuerte, una polarización que quizás no se dio de esa manera en ningún otro lado del país, porque hay que saber o recordar que en Salto nace la JUP, la Juventud Uruguaya de Pie. Primero la Juventud Salteña de Pie, es verdad, que eso da origen a la JUP, que era, digamos, un movimiento de derecha o de ultraderecha, y paralelamente había un movimiento muy fuerte de izquierda que tenía un pie muy asentado en la Iglesia Católica de Salto. Mirá vos. Sí, muchos jóvenes cristianos y católicos en Salto, amparados por una diócesis de Salto conducida por Monseñor Marcelo Mendiarat, que fue un obispo que estuvo en el concilio y que fue muy influenciado. Le dedicás varias páginas a él. Claro, por el concilio y por digamos, todo aquel cambio en la Iglesia. Él, a partir del año 68, que él asume como obispo de Salto, él pone mucho énfasis en el trabajo social de la Iglesia, le da mucha fuerza a todo aquello, y eso desarrolla una institucionalidad, incluso con la Juventud Agraria Católica, la Juventud Obrera Católica, que tiene mucho desarrollo en Salto, muchos jóvenes se involucran con eso, y a partir de la experiencia de los cañeros de Artigas, de los cañeros del Espinillar, y de toda una movida en eso, también de alguna manera influida por la propia juventud de derecha que se nucleaba en torno a... genera un clima, por decirlo de alguna manera, beligerante en Salto, que como siempre pasa, hace que mucha gente se comprometa en aquella polarización, ¿no? Y surgen muchos militantes tupamaros de ahí. Mirá, y me voy a otro punto del interior del país. ¿Qué pasó con los curas de 33? Bueno, en 33 hay un fenómeno muy particular y a mí me gustó mucho conocerlo, porque también tiene esas cosas que uno dice, lo que era aquel Uruguay, ¿no? En 33 estaba el cura Freire, se me fue el nombre de pila ahora, en la iglesia San José Obrero de 33, un cura que decía de sí mismo, ¿no? En el año 71, después que se crea el Frente Amplio, el cura decía: yo soy blanco por tradición, colorado por convicción y voto al Frente Amplio. Era completito. Sí. Me hace acordar de alguno que otro que ha ido picoteando por varios partidos. No, pero yo creo que él dibujaba un poco un panorama muy propio de la época, ¿no? Digamos, donde muchas tradiciones se juntaban con las necesidades del momento y con el rumbo del momento para mucha gente. Y Wilson Ferreira Aldunate me contó esto, Luis Nieto, que fue tupamaro, comandante de la columna del interior del MLN y que tuvo mucha inserción en 33, me contaba que él después, durante la dictadura, en el exilio, se relacionó mucho con Wilson. Y me contaba que Wilson dice, yo cambio todos los votos que tengo en 33 por 2 votos, dice, del Serrano Abella y del cura Freire. Mirá vos. Sí. Bueno, y el cura Freire no fue tupamaro, él no estaba a favor de la lucha armada, pero
como me decía Luis Nieto, nos dejaba hacer. Claro. Y la parroquia San José Obrero se transformó en un bastión donde se juntaba también esa juventud de la zona, muy influida por las ideas de cambio, y que de ahí salieron muchos tupamoros. Inclusive, está el relato en el libro, había en la propia parroquia un saloncito donde se reunían, claro. Y ahí, según algunos testimonios, otros lo ponen en tela de juicio, pero algunos testimonios dicen que había un berretín donde guardaban cosas, no armas, ¿no? Pero sí documentos y materiales. Y ahí hubo también un cura italiano, Pierluigi Murgioni, que era un misionero italiano que vino al Uruguay junto con otro compatriota suyo, Saverio Mori, que fueron a Melo en el marco de una oleada de sacerdotes europeos que llegaron a América Latina. Ellos dos llegaron a Uruguay, año 68 también, ¿no? Con ese espíritu de llevar el mensaje del Evangelio, pero muy influido por esa nueva iglesia, ¿no? Esa nueva iglesia católica. Primero fueron a Melo, Mori quedó ahí, Mori se quedó durante 20 años ahí, y fue el que recibió al Papa Juan Pablo cuando estuvo en Melo. 87. Sí, por ahí, ¿no? Sí. Y Murgioni, al año de estar acá, en el año 69, lo mandaron a 33. Y él en 33 se relacionó con toda esta movida y se hizo tupamaro. Y terminó preso durante 5 años en la dictadura. Bueno, acá por Sufriategui, si te metes por Sufriategui, una cuadra para adentro de Gracia y Sufriategui, hay una parroquia que ahora está en ruinas, donde allí justamente sirvió de refugio. El cura que estaba al frente sirvió de refugio. ¿Es la de Reducto o no? No, acá en Sufriategui. Acá en el Prado. Sufriategui, una cuadra para adentro. Ahora está en ruinas. ¿Y qué cura era ese? Sabe que se me escapa. Ahora porque en la parroquia del Reducto... Sí. En esa sí sé que, porque he tenido testimonios de gente que se tuvo que esconder y el cura abría las puertas justamente de la parroquia para esconder gente. Bueno, fue un fenómeno capaz que mucho más generalizado, no sé si generalizado es la palabra, pero digo, mucho más común de lo que a veces conocemos. Tal cual. Porque claro, digo, la Iglesia Católica tampoco lo anda diciendo ahora, no. Pero había como un compromiso. Sí. Y en la parroquia del Reducto, ahí hubo 2 curas que estuvieron los dos. Bueno, uno murió, el que yo decía antes, Indalecio Olivera, estuvo en la parroquia del Reducto antes de ir a la parroquia Sagrados Corazones en Las Acacias, que fue la que después estuvo el padre Cacho. Él terminó ahí y de ahí un día desapareció de la parroquia, y pocos meses después aparece muerto en un enfrentamiento, y resultó ser, que yo lo pude averiguar ahora con esta investigación, que él era comandante de una columna del MLN, ¿verdad? El MLN se organizaba en columnas. Sí. Él era uno de los 3 comandantes de esa columna y era un sacerdote salesiano. En la parroquia de Reducto hubo otro, bueno, también se me fue el nombre ahora, ya lo voy a recordar, pero que también estuvo preso un tiempo, que era de Rivera, y después de la cárcel vino a la parroquia de Reducto, y ahí me contaba el ex ministro de Defensa nacionalista Javier García, que era, siendo un niño, su familia eran feligreses de la parroquia del Reducto, que conoció a Indalecio Olivera, iba a su casa. Javier García estudió con los salesianos. Exacto. Y Indalecio Olivera iba a reuniones en su casa. Me acuerdo que me contaba, mi madre hacía pizza, dice, y el cura Indalecio, yo lo recuerdo perfectamente. Y este otro cura, que no recuerdo el nombre ahora, también era de la parroquia de Reducto, y García me contó que varias veces se hicieron allanamientos en la parroquia, que le rompían el piso buscando el piso de la nave, no sé cómo se llama, la parte central de la parroquia, y entonces tenía que dar la misa en el costado, y que al final el cura Escarrone, que era el cura párroco, al final dijo, bueno, no lo arreglo más porque me vienen y me lo rompen de nuevo, y entonces siguió dando las misas ahí en el costado y con el piso roto de la nave central de la iglesia. Bueno, muy bien. Sabemos acá perdóname, el 305 dice, un fenómeno el cura Freire para 33, padrino de mi hermano mayor. Mirá. Dice el 305.
Muchas gracias. Muy bien, entonces recomendamos desde Buscadores Los Fusiles de Cristo, Curas, Monjas y Pastores en la guerrilla uruguaya de los 60. Gracias, Gerardo. Por favor, gracias. Por esta charla y éxitos con el libro. ¿Con qué vamos, Bambi? Bueno, podemos irnos a dar una vuelta por Canelones, que tiene para informarnos, Punta Shopping, Macromercado, y nos vamos de viaje. Mirá. Nunca fue tan fácil ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas según el padrón. Desde agosto, un plan pensado para que todas las personas puedan acceder. Agéndate por el 1828 o ingresa en imcanelones.gov.uy para más información. Esta es tu oportunidad de ponerte al día. Canelones avanza con la gente. ¿Sabías que en Punta Shopping podés tener descuentos, talleres, shows y beneficios exclusivos? Hacete socio AMI. Es fácil, gratis e instantáneo. Te adherís y listo. Ya accedes a todos los beneficios. No te quedes afuera. Ingresá a ami.com.uy, unite ahora y empezá a disfrutar. Punta Shopping, el shopping de los beneficios. En estos 35 años nos pasó de todo. Nos conocimos y juntos dimos nuestros primeros pasos. ¿Te acordás? Cuéntele a la gente. ¿Por qué quiere Macro? Porque Macromercado es negocio. Macromercado. Lo mejor está por pasar. Bueno, atención, ahí tenés el próximo viaje, donde la banda viajera de Amargueando cierra el año en Cuba, Habana, Varadero, en un viaje único e irrepetible. Y atención, quienes quieran sumarse por la fecha y que la única compañía aérea no permite cupos, deben señalar antes de hoy. Atención, lunes 24, porque los lugares son limitadísimos. Por eso se abrieron 2 teléfonos más para todas las consultas. Y además en abril la banda se va a España, Francia y Portugal. Infórmense en SUR, que tiene un WhatsApp 097-381-870. Te dije que se agregaron 2 teléfonos, 097-381-871 y 097-340-143, ventas@sur.com.uy. Muy bien. Y pasamos a la segunda entrevista del día. Es un gusto recibir en Buscadores al senador del Partido Colorado, Gustavo Zubía. ¿Cómo anda? Buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien? Buenas tardes. Para ustedes. ¿Ya vino enojado? ¿Cómo se puede vivir no enojado en un país como este? No sé. Está bien. Y eso que no es futbolero. ¿Qué pasó? Si no, ni le cuento. No. ¿Qué pasó hoy? El fútbol no me interesa para nada. Por eso. Ahí viviría más enojado. Me interesa para encanutar varios del fútbol si pudiera. Ya no estoy más. Sí. Oportunamente hice obra ante Dios. Cumplí con ciertos votos, pero quedé trunco y falta mucho más. Vayamos a eso, quiero hurgar en eso. ¿Qué los solivianta más hoy? El Ministerio del Interior y la gestión de Negro, la Fiscalía, los cambios que pretende hacer el gobierno, el eventual Ministerio de Justicia, el presupuesto y la plata que se le va a dar a Fiscalía o a la Policía. Es una pregunta como ¿qué prefiere? ¿Que le corten un brazo? ¿Prefiere que le corten una pierna? Las 2 orejas, bueno, es una pregunta media difícil. Está bien. Solivianta todo, solivianta el país. Es decir, hace ya años que estoy gritando lo mismo de siempre y vamos cada vez peor, o por lo menos mesetizamos. Ahora la palabra mesetizar parece que es una bendición. Estamos mal, estamos pensando en 390 uruguayos menos por año. Piénselo desde este punto de vista. El año pasado mataron más o menos 390. Este año estamos en 390. El año que viene van a morir 390. Y nos preocupamos por determinados programas para mejorar la infancia, para mejorar la vejez. Bueno, me parece que primero es preocuparse por 390 uruguayos que van a morir, entre los cuales podemos estar cualquiera de nosotros. Usted, siendo ministro Heber, dijo, tiene que decretar el estado de emergencia. Sí. Había sido prometido. Sí. Había sido prometido. Estamos en una situación de
La Argentina tiene 3 muertos cada 100.000 habitantes, Buenos Aires por lo menos. Nosotros estamos en 11 muertos cada 100.000 habitantes. Y me pregunta todavía el compañero, ¿cómo está hoy? ¿Está lo más bien? Sí, estamos lo más bien. Nomás porque no vimos la televisión a las 7 de la tarde. Donde pongamos el noticiero de las 7 de la tarde, estamos mal. Y esto no es un problema del Frente, no es un problema del ministro Negro. De hecho, usted fue muy crítico con las gestiones de la claro, es coalición. un problema del país. Como ideología, el país tiene una ideología buenista. Aquel que dice, no, hay que aplicar mano dura como yo, facho, tirano, insoportable. Es el buenismo el que tiene predicamento. 390 muertos y estamos contentos porque los mesetizamos. Por supuesto, con el ministro Negro estoy en desacuerdo, como estuve con Heber, como estuve con Martinelli, como no estuve con Larrañaga. Larrañaga tenía el poder político de poder hacer un ministerio del Interior. Me dicen, no, la pandemia. Yo digo, no, la pandemia no. Y pongo el ejemplo de que las estaciones de servicio y la farmacia estaban abiertas. Y el rapiñero que decía, no entro porque me contagio. No, la pandemia puede haber ayudado lateralmente, pero hubo una política de hacer cosas en serio. Nos hemos pasado con Heber para acá, Martinelli, ahora Negro, son malabaristas. Tan, te la cambio de lugar. Homenaje a Cacho de la Cruz, ¿no? Sí, son malabaristas. Están para darle propina en las esquinas de Montevideo. Voy en el coche, en la esquina le doy propina al malabarista, porque hacen malabarismo. El ministro Negro actualmente comenzó con el malabarismo más tétrico, está perdida la guerra. Bueno, concepto que lo puedo entender filosóficamente hablando, pero para aplicarlo hay que tener mucho cuidado. Estamos en un Uruguay vencido, en un Uruguay que soporta todo, lo que sea soporta y soporta y soporta. Y bueno. Usted me dijo algo en La Mar en Coche, el programa de streaming que tengo en Trimax Media. Me dijo, voy a decir una barbaridad, o sea que por un lado advirtió, y después eso dijo, si el gobierno, en este caso el gobierno que está, se lo propone, si hay voluntad, en un mes se liquida el narcotráfico. Sí, por lo menos se bajan las estadísticas de los niveles que tenemos actualmente. La policía tiene información, creo, le voy a repetir las mismas palabras. Agregó información abundante. Información de su ropa interior y mi ropa interior. La policía sabe vida, obra y milagros de operadores, de gente, información del exterior. Pero hay mandato político de no accionar fuerte. El accionar fuerte implica muerte. Y la palabra muerte, del punto de vista de los recaudos que sacan generalmente los políticos, que es el recaudo electoral, la palabra muerte es una mala palabra. Es verdad que es una palabra compleja, pero estamos teniendo 390 muertes de este lado. Entonces, no es salir a matar, ya sé, la simplificación de mis palabras es, ¿usted quiere salir a matar? No, quiero salir a... Como en Río de Janeiro le van a decir. Bueno, como en Río de Janeiro, que no tengo todas las fichitas como para hablar de que la policía no accionó en forma de imponer el Estado de Derecho. Lo que pasa es que en Brasil la policía tiene poder de fuego mayor que el narco, y acá es al revés. El narco tiene mayor poder de fuego que la policía. No es poder técnico, es poder técnico, es poder de voluntad política. El problema es que en Brasil era bolsonarista. Lo que él dice es que los narcos tienen mejor armamento que la policía. No. ¿Cómo que no? Discrepo, sí, puede llegar a tenerlo, pero no lo usa. En Uruguay tenemos pruebas de usar armamento pesado. ¿Y cómo que no? Pregúntele a la policía, ellos mismos lo dicen. No, la policía tiene armamento perfectamente para salir a combatir el narco. Esto no es tema... Los drones que tenían los narcos brasileros, los sacaron los narcos brasileros. Las bazucas, que yo sepa, no la tienen. Podrán tener buen armamento, pero lo que tenemos es una policía no decidida. Y no es policía, es poder político. Esto ya es endémico de los dos partidos fundamentales de Uruguay. Y la coalición, y aquí sí le paso un poquito más de factura al frente, la coalición con Larrañaga le dio un golpe al número de delitos que se quebró. El número de delitos brutal. Ahí es donde yo le dije que agarró una etapa de pandemia
Y a nivel mundial bajaron los números. Pero no bajaron. En Estados Unidos subieron homicidios, subieron. Violencia doméstica subió. Puede haber incidido en algún tipo de comercio, pero la gestión de Larrañaga, ¿qué sucede? Larrañaga tenía independencia de la calle, porque Larrañaga era un eje político tan importante como la calle dentro del Partido Nacional. Los ministros que se han puesto a posteriori no tienen poder político, no tienen decisión, y el Ejecutivo no quiere decidirse. Lo de Brasil, muchos dicen, no, fue un genocidio poco menos. No, la policía podrá haber actuado con exceso o no, desconozco, pero básicamente es territorio brasilero. Es la policía al propio presidente Lula no le gustó nada y puso el grito en el cielo, ¿no? Pero somos infantiles. ¿Cómo le va a gustar si políticamente los votos de un partido se pierden por esos eventos? Hay una mentalidad, y eso es de la ciudadanía. La culpa la tiene una ciudadanía que avala los procedimientos buenistas y no vamos a ningún lado. Y yo insisto con lo que dije hoy, 390 uruguayos van a morir el año que viene. Y estamos celebrando, y celebramos el partido de fútbol, y hablamos de fútbol, y nos reímos. Pero es luctuoso porque es pérdida de pie de guerra. Y sin embargo, no pasa nada. Yo lo que veo que hace años que vengo gritando el mismo tema y no pasa nada. Todo el mundo contesta, la gente disfruta. ¿Por qué? Hay una realidad. Mueren los de allá, pasando la muralla mueren. Los que deben de haber hecho algo. No morimos nosotros. A propósito, de casualidad, porque los tiroteos hoy y para eliminar un cabeza narco se pueden dar como se dieron en la Rambla de Luis Alberto Herrera. Pero claro que pero no me lo digan reproche de casualidad, por supuesto. Claro. ¿Sabe lo que deseo? Que seamos más democráticos en los eventos luctuosos. Que seamos más democráticos. Que llegue el delito, que traspase las barreras de calles importantes, que llegue a las zonas de playa, a las zonas de costa, a los barrios potentes, porque digo, no es que lo desee como un deseo, sino que eso va a democratizar el daño. Es que de hecho hay una crítica que es, se agarran los medio pelos, los narcos chiquitos, los narcos medianos, no se va a buscar a los narcos pesados. Bueno, de hecho ahora hay pesados presos. Ahora sí. Esa es... Pero, sí, hay narcos presos. Que andás a ver si no lo vende la competencia. ¿no? Hay 2 pesados presos. Sí, pero la búsqueda del peso pesado es una forma de eludir la búsqueda del peso liviano. El que mata es el peso liviano. El peso pesado vamos a agarrarlo, sí. O desearíamos agarrarlo. Yo creo que puede estar bastante vinculado, y se lo contestaba usted como pregunta, a una casa que es toda de mármol en el Uruguay. Hay mucho mármol y lambriz, precioso. Pienso que ahí más de uno debe de haber fumado un cigarro con un amigo que coopera con su campaña y que su amigo tiene malas conductas. ¿Está hablando del Palacio Legislativo? No, estoy hablando de una casa llena de mármol. No sé. Bueno, acá hubo... Es la que se me ocurre. Acá hubo un legislador que en su momento lo dijo, que fue Luz. Y fue directo. Sí. Vinieron a verme 2 personas vinculadas a... Desde el narco quisieron financiarlo. Y no hizo la denuncia. Tuvo más suerte que yo. A mí no vinieron 2 personas, ni me llamaron. ¿Usted le hubiera aceptado la plata? No, pará. Pero ¿los hubiera denunciado o no? Que termine. ¿Los hubiera denunciado o no? Porque Lula lo denunció. No, pero y era un legislador. A mí cuando era fiscal, se me acercó un abogado y me dijo, doctor, estaba interesado en un caso, ¿podríamos tomar un café? A lo cual le dije que no. ¿Qué le voy a hacer la denuncia por querer tomar un café? Eso es distinto. No. Luz dijo que le dijeron, ¿cuánto precio para la campaña electoral? 2 narcos. Él lo dijo claramente. Y él los conoce. Y no denunció. Podría haber denunciado. Debería quizás haber denunciado. Sí. Pero no juzguemos a los que cometen conductas omisivas cuando hay tantos que cometen conductas activas. Hoy el Ministerio del Interior, me animo a decirlo, y yo defiendo en general el procedimiento policial, creo que tiene un nivel de corrupción muy importante. Ha habido jueces procesados, ha habido fiscales procesados y no se sabe lo que hay detrás de los mantos. Hoy hay un problema que tiene la fiscal de corte, que es que hay abogados que se postulan para cargos de fiscal y han hecho defensa de narcos. A ver, 2 más 2, 4.
Pero no es un tema solamente de las autoridades. Hay una concepción del pueblo uruguayo de tolerancia, de tolerancia. ¿A usted le consta que a ese edificio de mármol ya penetró el narcotráfico? No me consta. Es como, ¿a usted le consta que los chinos tienen los ojos rasgados? No, pero a mí me consta que, por ejemplo, la barra de Peñarol la maneja un narco y que la barra de Nacional la maneja un narco. Y sí, me consta. Y antes de manejarla un narco, sí, aunque no fuera narco, ¿no la han manejado personas también interesadas en otros intereses? Por supuesto. Bueno. Y bueno, pero esto es peor. Le hago una consulta, subí esa pasión que pone usted con este tema, la cantidad de compatriotas asesinados por la delincuencia. Yo acá hace años que vengo señalando que estamos como en guerra civil de baja intensidad. El año pasado murieron 434 compatriotas en accidentes de tránsito y quedaron lisiadas como mínimo 2.000 personas. Ese énfasis y ese entusiasmo, ¿lo pone también, por ejemplo, con este tema puntual? Sobre ese tema puntual he presentado proyectos por eso de ley le pregunto, para equiparar lo que hoy es una falta, una ridiculez absoluta, por lo menos con un delito. Hoy el tipo sale y a matar, a que pase lo que pasa. Prevé o no el resultado muerte, el animal que maneja, prevé. Pero dice, no me importa, y si pasa, pasa. Igual, tengo un abogado conocido, yo zafo, porque hoy el sistema está hecho para zafar. El proceso abreviado es zafe y zafe. Al tipo lo encanutan, va al juzgado, y el fiscal le propone acuerdo abreviado, da una oferta benigna y atractiva para que el tipo agarre. Y el tipo pone su firma, el indagado. El poner la firma en la condena. Bueno, en el caso de los accidentes que no son accidentes, son a dolo eventual, es decir, uno prevé que va a matar a uno, no le importa y va para adentro. Así que es un sistema de benignidad. Vivimos en un país de benignidad total porque hay una confianza en que el sistema no va a ser severo. Lo comentábamos el otro día, Albín, creo que Gustavo. González Albín. Hace 1 año y medio la sentencia por coautoría de homicidio, es decir, tuvo titulares, 7 años. 7 años que con trabajo, estudio, sale en 4 años. Entonces, pero me calienta porque hace 15 años que vengo hablando de lo mismo. Qué poco vale la vida, ¿no? La vida no vale nada. Si tiene un problema con el vecino, y sáquese las ganas, es como si hiciera una pasantía en algún lado, está 5 años adentro. Porque además González Albín algún agravante habrá tenido. Sucede que en los procesos abreviados, los homicidios van al proceso abreviado. Es decir, en media hora acuerdo que en el otro digo, que empieza el regateo. Y con el regateo yo saco vida humano por 5 años de reclusión. 5 años con los amigotes. Porque no va a un lugar de alta seguridad, va al, perdónenme la palabra, pero me parece importante, al despelote que son las cárceles uruguayas. Despelote que la coalición prometió cambiarlo, el Frente prometió cambiarlo. Actualmente hablábamos en la Comisión de Seguimiento Carcelario, hablé con personalidades del Parlamento del Frente, estaban de acuerdo en que había que reformar cárceles, un servicio centralizado, fue el presupuesto, no fue nada de ello. Negro desconoce esto. Negro fue fiscal como yo. No desconoce. Lo que pasa es que no hay voluntad política. Entonces vivimos en un país que está hecho. Me sale la palabra mierda. Quiero no utilizarla. Ya la utilizó. La acaba de utilizar. ¿Qué mala noticia? Déjela. La dije mierda. Bueno. 2 veces. Estamos en un país hecho mierda y seguimos hablando del resultado de fútbol de ayer. Seguimos hablando. Y nos hacemos terapia y vamos, esa terapia que tendríamos que hacer. Pudo haber sido peor si entraba el diente López, el sobrefinal, pero está, no importa. Desconozco esos gracias. El policía muerto ayer a la madrugada. Sí. Entonces lo que dice el senador es sugerente porque creo que la gente ya, la población y de a pie, ya está cansado de todo esto. Y digo propios y extraños. Usted fue crítico con los gobiernos pasados en cuanto al Ministerio del Interior, que no la han escuchado, incluso lo he escuchado a usted muchas veces decir que ni siquiera el presidente le atendía el teléfono. Vuelve ahora en un gobierno de izquierda a plantear lo mismo. Ahora, la corrupción en la policía es elevada, la corrupción en los jueces es elevada, y también además la otra pregunta ¿es tan diminuta la diferencia que hay entre un bloque y el otro
que aplicar políticas de Estado en cuanto a seguridad, algunos temen de que se partidice, que pierdan votos? No, es imposible. La política de Estado es la hipocresía al poder. Todos dicen, no, quiero políticas de Estado, vamos a conversar. Sobre todo en campaña electoral, ¿no? Pero yo fui en este ministerio cuando Negro invitó a los distintos partidos a que comparecieran, fui a una reunión, éramos 15 personas. La mesa de seguridad. Lo primero es hacer autocrítica. Y me dijeron, no, autocrítica no. Pero yo digo, vas a cualquier psicólogo por cualquier problema y lo primero que te dice es, bueno, vamos a revisar. Ah, no, revisar no reviso. Pero, ¿con qué gente estamos tratando? Obviamente, fui esa y no fui más y avisé por qué razón no iba más. No puede ser que no hagamos autocrítica, es lo que nos está faltando. No queremos decir, la coalición. A ver, la coalición, descentralización en las cárceles, no lo hizo. Había prometido reactivar comisarías, no lo hizo. Sacó la idea aquella, que la sacó un colorado dentro del Ministerio del Interior, que fue la idea de los interruptores. ¿Se acuerdan que los interruptores eran señores que habían estado presos, que por arte de magia están resocializados, y venía y uno le decía, mira, anda a hablar con el Pocho informante, y explicarle al Pocho que cuidado, que tenga... Bueno, fue una idea de Diego Sanjurjo, ¿no? Usted lo dijo, yo no fui uno de... Sáqueme de una duda. Se hace cargo. El compañero le pregunta por lo de la calle Pou, que nunca lo quiso recibir ni atendía el teléfono. Ahora que no está más como presidente, ¿tampoco quiere hablar con usted? Porque usted lo va a acompañar en la próxima elección. Ahora no tengo interés en hablar con él. Pero lo va a acompañar, capaz para saber qué está pensando. Eventualmente sí. Lamentablemente, en algunas... ¿Y por qué cree que lo ignoró, que ni siquiera el teléfono le atendía? Porque no le interesa la represión. A la calle no le interesaba la represión. Por eso fue que con Larrañaga, a ver si me entienden la idea, Larrañaga tenía peso político. Propio. Peso propio. Y Larrañaga hizo lo que quiso en el ministerio. Le faltó años para hacer más, pero cambió la pisada. Larrañaga cambió frente a la propia policía en una conversa. Le estaba diciendo, la coalición cometió errores. Y errores de no hacer lo que había prometido. En el compromiso país prometimos palo. Y nada. Las comisarías siguen siendo un desastre. ¿Y usted no teme que, por ejemplo, muchos lo ven a usted como un... ¿Cómo sería su como vida? Muchos lo ven. ¿Cómo podría ser ministro del Interior? ¿Y usted no caería en la misma? Que el resto de los ministros que han pasado, y a pesar de tener su línea dura, no caería en la misma que han caído todos. Bueno, pero eso es como decirle a cualquier ministro, decirle, y usted no caería en la misma que caen muchos ministros, y puedo caer. ¿Y sabe lo que usted puede hacer? Putearme. Para no utilizar un término grosero, putearme. Después de que me pasé, pero en la fiscalía, me entero un día, porque la policía me trae la grabación, de 2 presos, uno de ellos un sicario, que yo había pedido el procesamiento, y el otro el hermano, que estaban hablando entre ellos de cómo me le iban a dar a mí. No fue una amenaza, te vamos a matar, hubieron cientos, ¿no? Eran 2 tipos que les pincharon el teléfono y estaban hablando de que me iban a dar. Y bueno, si después de eso seguí siendo fiscal, seguí operando, bueno, de repente cuando sea ministro es un desastre. Lo que pasa es que yo como ministro no le serviría a nadie. Y bueno, no estoy haciendo el verso político de las próximas, no, porque ya se me está acabando la edad vital. Así que no estoy prometiendo. Lo que me da un disgusto terrible es que esto no lo vemos de ahora, lo vemos de hace 20 años. Cuando vino el nuevo código tuvimos alguna esperanza de que el nuevo código cambiara los pedales. No cambió, al revés, echó para atrás. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace? Se modifica el código. Tenemos fiscalía, policía, aduana, sistema político. Todos tienen que operar. En fiscalía hay que modificar el nuevo código. Por un código que en serio otorgue penas. Ahora llegamos a un país donde se tranza. Todo se tranza. Bueno, hay que cambiar la pisada de policía, que la cambia un poder político con peso, como tenía Larrañaga, no sin peso como han sido los políticos posteriores. Bueno, hay que encontrar el ministro con peso y hay que cambiar esa concepción política de que pierdo votos. Si soy malo, pierdo votos. Ustedes podrán decir, en el momento actual la gente quiere. No, la gente cuando llega el momento, lamentablemente,
opta por la opción buena. La compañera le dice qué hacer, le plantea una hipótesis muy pequeña. Ayer en el partido que usted no vio, no importa, estuvo suspendido 15 minutos por un tema de paraguas, que sacaron paraguas los hinchas de Peñarol. Si usted fuera ministro del Interior, ¿qué haría el próximo clásico si llueve? ¿Prohíbe entrar con paraguas o prohíbe el partido? Bueno, ¿qué hace? No, es una pregunta. Desconozco cómo es la operativa dentro de... Bueno, pero desconozco. O sea, lo tuvieron 15 minutos porque decía que se pueden esconder atrás de los paraguas. Yo le pregunté, ministro del Interior, el próximo clásico llueve, ¿qué hace? ¿Prohíbe los paraguas o prohíbe el clásico? Ayer hubo gente enmascarada. No, pero le pregunto, dejalo que responde paraguas. Pero a ver, usted me está preguntando una cosa muy técnica es, ¿temían que se escondieran de las paraguas? Sí. Sacamos los paraguas a todo el mundo, que se mojen. El próximo clásico suspende los paraguas. No, suspendo los paraguas. Por eso. A la entrada del clásico hago vigilancia en serio. La información que yo tengo es que en serio no hay nada en este país. Y entre ellos el fútbol. No hay nada. Todo es joda. Entonces, si adentro dejan del estadio efectos para poder seguir, perdóname la palabra, jodiendo en el partido, si dejan y hay coima para esto y hay coima para lo otro y se toca a determinados dirigentes y se logra, bueno, en ese nivel de relajo hay que cambiar y dar de vuelta. Ahora, si se da de vuelta en un partido de fútbol, al otro día están pidiendo la cabeza del presidente, porque somos un país emocional, lamentablemente, y me sale otra mala palabra que voy a abstenerme por el compañero. No para insultarlo, pero nuestra concepción, somos un país... Dígalo. Cornudo. Frutillita. Cornudo frutillista. Frutillita. Somos cornudo frutillista. Falta que ponga el frutillista. chumbo ahí arriba, ya. Ahora saca el chumbo, le pone frutillita. Gustavo, ¿y por qué? No, lo va a hacer. Que se ponga ya, No, pues ya lo hizo. Después de los fusiles de Cristo. Después de los fusiles de frutillita. Lejos de la salva de carga del diablo. Bueno, me preguntó sobre cuáles eran mis mecanismos de defensa, le expliqué que el mecanismo de defensa justo lo tengo acá, no lo desenvainé, no salió de la funda, se lo mostré y obviamente... Y le dijo frutillita. Obviamente, intereses políticos que siempre hay, empezaron a los gritos y se asustaron un poquito. Gustavo, mira cómo quedó Bombino. No, asustado que y más porque dice, lo giramos, justo queda mirando para acá. Inicio frutillita vos y te pone el chumbo ahí al lado. Lo hacemos girar y aquí. No, los fusiles de Cristo. Ni en broma con eso. Ni en broma. No, ni en broma con eso. Subía mucho se habla del sistema carcelario, de cómo es paupérrimo, calamitoso, cómo desde aquel... ¿Cómo crece el número, además? Desde aquel informe técnico de Alfred Nowak en el 2009, desde ahí para acá, primero con Garcet, después con Petit, hemos sabido todos, la población, de que la situación... Es muy complicada en el sistema carcelario uruguayo. Sin embargo, no hay cambios y más allá de lo declarativo, no hay mejoras en el sistema carcelario uruguayo y esos presos van a salir. No me haga pero es un tema... Hágame la pregunta que... Digo que es un tema que nos junta votos. ¿Van a salir peor? Seguramente. No salen peor. Entraron mal, salen mal y los tipos son inteligentes y adaptan sus mecánicas operativas de acuerdo a lo que haya. Si cuando salen se encuentra, la sociedad cambió, ahora están aplicando mano firme, no quiero decir mano dura, la mano firme es aplicación del Código Penal, nada más. Hoy con el proceso abreviado y rebaja, quitamos las rebajas, donde el tipo salga, olfatea y dice, esto cambió, ahí automáticamente cambia. Miren, como estoy conversando con ustedes durante, no 40, porque primero tuve cargos de poca entidad en la Fiscalía, pero 30 años estuve conversando con delincuentes, así como con él, como si él fuera un delincuente. Ya te saco. Y estamos conversando. La quedaste hoy. No me vendas así, no me vendas así. La quedaste, yo que venía con una imagen, doctor. Vengo porque, lo cito porque está a mi izquierda, aquí está a mi izquierda. Bueno, conversando con los tipos. A ver, yo soy el chorro. ¿Qué vas a hacer mañana? Cuando salgas de acá. Y cuando salga de acá sigo en lo mismo. Las mejores respuestas que me dieron ante los receptores del juzgado es profesión. Y un tipo dijo, ladrón. Me levanté, le di la mano efusivamente. Por honesto. Todo es profesión, armo, bailes de 15, todos. Este tipo fue clarito. Bueno,
la conversación con los delincuentes, una cosa es la conversación antes de que lo procesáramos. Entonces el tipo ahí todo... Pero cuando lo procesaba, el tipo ya estaba entregado. Liberado. Y hablaba con claridad, este es mi negocio, esto me da, con esto compré el coche, con esto le compré la casa a la vieja, ¿por qué voy a cambiar? Me decían, pelotudo, que pelotudo me lo llevé varias veces. ¿Por qué voy a cambiar? Si esto me da, si esto me... A ver, si yo les digo a ustedes, cambien, más allá de la actitud ética que puedan tener, si le da el negocio de lo que están haciendo para que cambien, pero les tiene que pasar una trituradora por encima. Hasta aunque le maten el hermano, como le matan el hijo, le matan, y el tipo sigue haciendo cálculos. Con esto sobrevivo, y sobrevivo bien, si estoy además asalariado por el narco. Entonces, es un círculo vicioso. Y parece que no hay nadie que lo vea, porque parece que no hay nadie que lo vea. O sea, está claro que el ministro es un ministro de peso, pero de peso también político, ¿no? De peso político. Claro. La calle, es lo que decía, que Larrañaga tenía peso político propio y prescindía de la calle. Claro. Larrañaga fue el único ministro en esos 20 años de peso político específico. Claro, Martinelli del riñón de la calle. Que no se casó de Negro, que Negro es un independiente dentro del Frente Amplio. La palabra independiente mi mamá me enseñó, mirá que te mienten. Los independientes, a Negro lo conozco hace 20 años. ¿Que es un mentiroso? Yo no digo, ¿es un independiente? Por eso, si él dice eso y usted dice que miente, o que su mamá le dijo... Yo no dije miente, digo, no me da el verso para llevárselo. Es un mentiroso. Negro tiene... El apartarse de la verdad no es necesariamente mentiroso. Y además mentiroso. Quiere decir, lo que digo es, Negro tiene trayectoria política familiar. Su padre era diputado. No creo que a esta altura existan los independientes dentro de cualquier gobierno de coalición. Y a los independientes, los que son independientes, generalmente los tiran para un costado. A mí, el presidente de la calle me tiró para el costado. Lo tengo claro. Y no recibir, no es un diputado más, es un diputado de la propia coalición. Claro. Me dicen, ay, ¿cómo le duele su vida? No me duele, lo pongo como ejemplo del mal manejo que hay en una coalición, en todas las coaliciones. Acá vivimos en un Uruguay piramidal. Hay 3 o 4 cabezas que son a las que hay que rendirle pleitesía. Donde uno no rinda pleitesía, está para el otro lado. Subía, ¿por qué es mala cosa, sería mala cosa el Ministerio de Justicia? El Ministerio de Justicia es estructura burocrática. Para solucionar, llevamos una estructura burocrática y la ponemos encima de cárceles. No es dando más estructura burocrática a cárceles que se mejora. Estructura burocrática llevamos y lo ponemos encima de la Fiscalía. No es dándole estructura burocrática a Fiscalía. Hablábamos. Hay fiscalías únicas en el interior del país que tienen los 24 horas por los 365 días. Ferrero pidió, limosna pidió. Creo que ironizábamos el otro día. Lo que al narco le sobre, lo da de propina, si lo tuvieran las fiscalías hacía el Uruguay, lo daba vuelta. Bueno, tenemos fiscalías en estado de emergencia y lo que salió del presupuesto es absurdo para la fiscalía. Ahora se hablaba de 20 o 200 millones, que iba a ser un pedido formal último, y las fiscalías están con un número de fiscales que debe de ser la mitad. Pero lo que se reforzaría, según dicen los senadores oficialistas, sería la unidad de víctimas. Además de eso. No tengo nada en contra de la unidad de víctimas, pero la unidad de víctimas y el reforzamiento es reforzar el buenismo. La preocupación por cómo te trata tu papá, cómo te trata tu mamá, tu primito, ver las relaciones. No, acá tenemos que reforzar mano dura. Lamento, estoy haciendo cauto para no ser calificado. Menos mal. Estoy siendo cauto para no ser calificado de facho como me califican habitualmente. Después de los hechos de público conocimiento, ¿intercambió, pudo hablar, o para solidarizarse, o para intercambiar con la fiscal Ferrero? Sí. La fiscal Ferrero fue al Parlamento y en un determinado momento que estaba conversando dijo, a propuesta de un senador, dijo, fuera de actas, no llevemos versión taquigráfica. Y Ferrero otra vez dijo algo así como, no dijo esa palabra, nos vamos a la mismísima mierda. No dijo esa palabra. Dijo, esto es el inicio de eventos peores. 20 días después que Ferrero dijo eso, están tirando los tiros en el INR. Y van a seguir. Esto sigue. Ojalá, y es un pensamiento muy
mezquino de mi parte, que ojalá se siga en los lugares donde, comillas, duele, y no en los lugares donde relativamente matar a Ferrero, matar a la directora del INR, no es un lugar donde, comillas, duela. Ojalá el sistema político tenga también alguna laceración en esto que estamos viviendo. No digo que piensen en mí, no les digo, las malas ideas surgen solas, pero ojalá se sienta en carne propia. No estamos sintiendo, estamos nuevamente como con el tema salarial del Parlamento. El Parlamento tiene un salario maravilloso y hay una insensibilidad que se va gestando entre los mármoles y otras decoraciones muy bueno, como el Lambrís, por ejemplo. Senador Colorado Gustavo Subía, gracias por esta charla. Ya me despiden porque el narco lo llamó por teléfono y le dijo, acá ya es el tipo. Bueno, nos vamos a conocer las bondades de DT Mudanzas y les contamos sobre la fiesta del mate en San José. La marca más elegida por los uruguayos para mudarse. Todos los servicios en un solo lugar. DT Mudanzas. Mudanzas, elevaciones, servicios para el hogar, armado, desarmado de muebles, desinstalación e instalación de artefactos y aires acondicionados. DT, todos los servicios en un solo lugar. Embalaje profesional, insumos para mudanzas en nuestra tienda. Métete en tt.com.uy o seguinos en Instagram, dt-mudanzas. DT Mudanza, Beto te soluciona todo. Ya está silbando la caldera, la hierba espera en su lugar. 21ª Fiesta Nacional del Mate y 30ª edición del Día del Gaucho. Del 28 al 30 de noviembre, San José te espera en la criolla capital Manuel Artigas para disfrutar de Lucía Chape, Patria Adentro, La Penúltima, Gabriel Luceno y David Tocar, Pancho Ponce de León, Carlos Malo, Cumbiaracha, Germán Montes, Lucas Hugo, Larbanoa Carrero y Soledad. En el ruedo Héctor Umpierres, las principales tropillas del país. Y el domingo 30, el gran desfile de la caballería gaucha por las calles de la ciudad. En noviembre, viví la fiesta nacional del mate y el Día del Gaucho. La Intendencia de San José te invita. En la higiene del hogar, cuidado personal, droguería Paysandú. Todo en gastronomía, también ferreterías, droguería Paysandú. En piscinas, jardín, línea automotriz y en la industria que empuja este país. Todo eso es droguería Paysandú. Los mejores productos para el hogar y la industria. Droguería Paysandú. drogueriapaysandú.com.uy. ¿Qué dice? Una escena de Capusotto. A ver, me ¿cuál quedé. sería? ¿Qué hubiera pasado? Ustedes saben que Alejandro Camino, el periodista que fue acusado de frutillita por el diputado. Gran liverpulense. Sí. Pero ahora trabaja en el Ministerio de Defensa. Sí, claro. Y si está armado y sigue en su actividad periodística, y si de vuelta lo va a entrevistar y le dice su vida de vuelta frutillita, y le pone el chumbo, y Camilo le pone, saca el chumbo de él, lo pone y le dice, más frutillitas o vos. No sé, no lo sé. ¿Quién saca la nueva? Te dije una cena de Capusotto, no sea literal. Me puse muy literal. Claro, Capusotto te dije. Y le pone el chumbo de él, porque está en el Ministerio de Defensa, lo pone él y dice, más frutillitas serás tú. Y hay que ver si tiene una 38 o una 9 milímetros. Van a duelo. Van a duelo. Bien, miren, me lo saco, porque vivir sin lentes es posible. Sí, ya señor. no tenés que viajar al exterior para operarte. ¿Cómo estamos Te hoy? esperamos en Círculo Láser. Consulta informativa sin costo por miopía, hipermetropía y astigmatismo. Sin bisturí, 100% láser. No aceptes imitaciones. Descuentos especiales para socios del Círculo Católico e instituciones con convenio. Además, 24 y 36 cuotas sin recargo con tarjetas BBVA. Llama al 2411-2000 o date una vuelta por Minas y Soriano. Bueno, muy bien. ¿Con qué vamos? ¿Y tenemos a Tomás? Tenemos al superhéroe de información acá en Uruguay. Nuevamente en nuestro país. Está acá, ¿no? Ya de regreso. ¿Volvió? Qué grande. Ahí los vemos. Sonriente. Se trajo todo el contrabando. No, bagallero. Eso. Tomás Friedman, ¿cómo anda? Es bagallero. ¿Qué tal, Checho? Buenas tardes, ¿cómo están todos por allí? Feliz lunes para todos. Miren, hoy es lunes 24, se dieron cuenta, ¿no?
falta un mes para la Nochebuena. Es verdad. Es cierto. Es verdad. Es la última semana del mes de noviembre. Ay, se nos vino. Ya hay pan dulces y turrones en los supermercados. Sí, señor. Hay que denunciarlos. Sí, señor. Y acuérdense, viene el mes de diciembre, falta poco. 8 de diciembre, Día de las Playas. 8 de diciembre. Hay que armar el arbolito. Claro. Hay que armar el arbolito. Así que, fíjense ustedes, los colores del año 2026 y de esta Navidad son beige y café. Por eso van a ver en los shoppings muchos arbolitos con las bolas de los arbolitos de color beige, de color amarillo, más que de color rojo. Es la moda que viene este año próximo para la Navidad y para la ropa. El beige, no sé qué les parece a ustedes, pero es un color muy agradable, muy lindo, muy tranquilizador. Donde las cosas no están tranquilas son en Venezuela. Hoy tuve la oportunidad de hablar con colegas de Venezuela, del diario El Nacional, que es uno de los pocos diarios opositores al régimen de Maduro que se mantiene a pesar de las persecuciones y de que fue cerrado varias veces. Y les preguntaba a los colegas cómo se está viviendo en Venezuela, qué pasa con esto de la amenaza de Estados Unidos, de la flota norteamericana y el portaaviones que está ahí muy cerca de las costas de Venezuela, y me decían, mirá, mientras el gobierno de Maduro está en vilo ante la amenaza del presidente Donald Trump de llevar a cabo acciones militares, en Venezuela los ciudadanos de a pie pasan sus horas haciendo ¿qué? Intentando resolver la comida de cada día. Los precios son impresionantes, la plata no alcanza. Un pollo cuesta el equivalente a 4 salarios mínimos, me decían. A pesar de que el gobierno le da algunos vales para comida a los trabajadores y a los jubilados, no les alcanza. Los mercadillos, como dicen allá, y las ferias están realmente vacías. O sea, cotidianamente la gente está en esa situación. Además, me decían, mira, Tomás, Venezuela es el país que habla en voz baja. El miedo se adueñó de Venezuela. En alerta, el chavismo intensifica la vigilancia y las detenciones en un clima marcado por la presión de Estados Unidos. Me contaban, en Caracas la gente habla bajito. Las conversaciones sobre política se murmuran, como si las paredes se escucharan. Los mensajes de WhatsApp se borran al terminar de leerlos y se ha normalizado la autodestrucción automática de los chats. Como ya hemos informado, Estados Unidos declaró hoy como organización terrorista al Cartel de los Soles, supuestamente liderado por Maduro, por quien ofrece $50 millones de recompensa. En el diario oficial de los Estados Unidos, la Gaceta Oficial, el Registro Federal, se publicó con fecha de hoy. Maduro y su régimen pasan a ser terroristas con todas sus letras. La administración Trump ahora tendrá que explicarle o demostrarle al mundo qué piensa hacer después de esta designación de terrorismo a Venezuela y a Maduro. Esta flota del Comando Sur de los Estados Unidos le cuesta a Estados Unidos, o sea, y le cuesta a los ciudadanos de Estados Unidos, $200 millones por día para estar allí presente. Solamente el portaaviones, el Gerald Ford, que tiene 5.000 tripulantes y armas de última generación y un satélite, cuesta $10 millones por día para estar en ese lugar. Maduro ha dicho que el Cartel de los Soles no existe, que es una patraña y una mentira de Donald Trump para atacar Venezuela. Maduro sigue haciendo apariciones a veces un poco ridículas frente a la opinión pública. Ayer apareció bailando reggaetón, porque ayer era su cumpleaños número 63. ¿Quién lo felicitó? El presidente de Rusia, Putin, el presidente de China, el presidente de Cuba, el presidente de Nicaragua y el presidente de Bielorrusia. El domingo hubo un hecho que sí llamó la atención. 8 aerolíneas cancelaron sus conexiones con Venezuela luego de que Estados Unidos advirtiera a la aviación civil sobre un aumento de la actividad militar en la zona en medio del despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe. No se informó por cuánto tiempo se va a cancelar estas conexiones aéreas de Venezuela con el resto del mundo. ¿Qué va a pasar? Algunos cuentan con que Estados Unidos destituya a Maduro, al estilo Saddam Hussein, o al estilo Salvador Allende, o al estilo Manuel Noriega. En las últimas 2 semanas, prominentes senadores de los Estados Unidos, como Bret Stephens y Elliot Abrams, han argumentado a favor de derrocar a Maduro directamente, mientras otros se preguntan si Maduro podría irse por su propia voluntad.
Se ha reiterado que hay canales de comunicación con el gobierno de Maduro, con los militares que apoyan a Maduro, para que sepan que si quieren irse, Estados Unidos no va a detener el avión, y si consiguen un país que los reciban, pueden ir a ese país, pueden llevarse todo el dinero que quieran, que Estados Unidos no va a hacer nada para detener la salida de Maduro sin derramamiento de sangre. Pero me decían los colegas en Venezuela que a pesar de todo esto, la gente trata en Venezuela de tener una vida aparentemente normal. En las calles dicen, aquí no ha pasado nada, pero queremos que pase. Queremos que pase, no que invadan Venezuela, queremos que tengamos la oportunidad de poder comer todos los días, de que haya medicamentos, de que haya transporte público, de que no haya más apagones. Pero me decían, y me dieron 3 datos, me dicen, para que tengas una idea, el Estadio Monumental, hubo un concierto este fin de semana de reggaetón, 50.000 personas. 30.000 personas acuden diariamente al centro comercial Sambil, el shopping más grande de Caracas, y a todos los shoppings de Venezuela que están llenos. Las tribunas deportivas repletas. La final del campeonato de béisbol, que es el deporte más popular en Venezuela, entre Magallanes y Caracas, estadio lleno. Los partidos de fútbol con estadio lleno, pero se acercan horas claves para Venezuela. Ahora, decía Andrés Oppenheimer, este destacado analista internacional, ahí está Maduro bailando. Fíjense ustedes, frente a esta situación, él lo que hace frente a los venezolanos que no saben si mañana van a tener un plato de comida frente a su mesa. Entonces les decía que Andrés Oppenheimer decía, ahora que Estados Unidos hace toda esta presión, es un momento perfecto para ofrecerle una estrategia de salida al dictador Nicolás Maduro. Y Lula, el presidente de Brasil, que entre paréntesis anunció oficialmente el 20 de diciembre en Brasil, o en Brasilia o en Foz de Iguazú, se firma el acuerdo Unión Europea-Mercosur, lo dijo el presidente Lula. Pero, hice un paréntesis, Lula dijo hoy que va a hablar con Trump en las próximas horas para evitar un conflicto de sangre con Venezuela. Basta con un disparo, dijo Lula, y quién sabe si esto no termina en un baño de sangre. Y dice, a Brasil le preocupa que haya un baño de sangre, le preocupa que Estados Unidos se crea el dueño de poder decidir el futuro de los países, y Brasil tiene una frontera con Venezuela, y eso preocupa también, y Brasil ha dispuesto, dijo Lula, una guardia y movilización especial de efectivos militares en la frontera para cuidar la soberanía de Brasil, porque dice, si hay un ataque, puede haber problemas entre la frontera de Venezuela y la frontera de Brasil. Así que así están las cosas. Hoy Donald Trump sobre la mesa en la Casa Blanca, en el despacho Oval, está reunido con su equipo más potente, el secretario de Guerra, el Consejo de Seguridad, los 3 almirantes que comandan las flotas de Estados Unidos, con 2 mapas. El mapa de Venezuela en un lado, con esta situación que les decía, y el mapa de Ucrania en el otro. Hay gestiones en Ginebra muy intensas. Hay un principio de acuerdo entre Putin, Zelensky y Donald Trump y la Unión Europea para parar la guerra en forma urgente, y con los resultados que todos imaginábamos. Rusia va a tener que aceptar algunas cosas, pero otras no, y Ucrania va a devolver territorios a Rusia que han sido invadidos por Rusia. El 20%, el Donbass, va a seguir perteneciendo a Rusia. Ucrania no va a entrar a la OTAN definitivamente, y puede seguir su camino si quiere para entrar en la Unión Europea. Va a tener efectivos militares reducidos, 600.000 nada más, y elecciones en Ucrania en 100 días. Las elecciones deberían haberse hecho hace 1 año y medio, no se hicieron porque Zelensky dijo con guerra no puede haber elecciones. Ahora este acuerdo que propone Donald Trump le va a exigir que haya elecciones libres y transparentes para renovar el gobierno de Ucrania. Así están las cosas en este escenario internacional. Decían hoy en Washington, cuidado, a Donald Trump se le acabó la paciencia. Muy bien, gracias Tomás. Te esperamos acá en la mesa. ¿Cuándo andas por acá? El miércoles estoy en la mesa en Buscadores, y mañana nos encontramos como siempre en la tarde de BTV y Canal 5, en Buscadores. Vamos arriba, gracias Tomás. Te mando un abrazo. Lo mismo. Tenemos unos minutos todavía antes de irnos a la pausa. No hemos escuchado a la gente, Bambi. Bueno, el 588 dice, subía es cotorra loca. Habla, con un sueldo maravilloso, da mucha pena. ¿Por qué lo dijiste mientras estaba acá?
¿Y querés que te ponga el chumbo encima? Frutilla. Después dice, hola, insisto, caso Penades, no hay comprobación de pruebas, hubo cambio de fiscal y nada. Favor de retomar ese caso con la verdad, gracias por tratarlo, dice el 016. Hoy no hablamos del caso Penades. Penades. No hablamos del caso Penades. Hace un par de años. Son cosas que no pueden ser tampoco. Bueno, pero pasó con Operación Océano. Ni Océano, ni Penades, ni Juan Palota. Pero son los tiempos, ya lo hablamos. Hay que cambiarlo. Lo han dicho otros. Son los tiempos de la burocracia, pero yo de la ridiculez. Pero también es el Estado de Derecho. 5 años, no, perdóname. No, también deberían acortarse. 5 años. 5 años. Y contraapelaciones que tienen. Es el Estado de Derecho. Y eso es me acaba de preguntar acá el compañero me pregunta por qué sigue todavía la estación central en ese estado. ¿Qué derecho? Es la burocracia, es la estupidez. Eso la leguleyería. La leguleyería, Checho. Hace 30 y pico de años. Es ridículo. ¿Qué derechos se están manteniendo? Que tenemos ese patrimonio abandonado porque los abogados y los jueces y la ley y el punto y el... Déjate de embromar. Eso no es Estado de Derecho. Bueno, muy bien. Teníamos ahí un tape de un helicóptero. A ver si lo tenemos, producción. A ver. Mirá. ¿Qué es eso? Esto es el último cargamento de última tecnología de la oftalmología del Uruguay. Está llegando a Círculo Láser. Sí. La historia de la oftalmología está a punto de reescribirse. Con Círculo Láser. Ya vemos toda la prensa apostada frente a la verdadera revolución. Sí, de Círculo Láser. Con los doctores Ezio. Muy bien. ¿Algún mensaje más, Bambi? Buenas tardes. Hoy de mañana éramos 3.000 personas en Nada que Perder, en la M24, despidiéndonos de todos sus integrantes emocionantes. Muchos colegas de ustedes lloraban al aire emocionados. Y el mismo mensaje, el mismo número, 809, dice: hola, para cambiar todo eso de lo que está hablando su guía, hay que cambiar la Constitución. Pregunto porque no lo sé. Soy Ana, dice el 809. Sí, bueno, para cambiar el código. Hay que cambiar el código. Sí. Y el nuevo código se lo que le hablaba de proceso abreviado, acuerdo de proceso abreviado, entró con el CPP de 2017, de noviembre de 2017. 983 dice: felicitaciones por el invitado, muy interesante el libro. Soy Graciela de Parque Rivera. Y después tengo un... mira, acá lo tengo. Dice, es una foto que les mandé, muchachos. Este Cristo se hizo en el año 68 y se colocó en la iglesia San Pedro de Durazno. Ahí lo vemos. Ahí está, en el marco de una reforma interior llevada a cabo por Eladio Dieste, luego de un incendio. Tiene una simbología muy fuerte de la teología de la liberación, y hoy esa cruz la iglesia conservadora la sacó hace años del lugar donde tiene que estar. La obra es del escultor Claudio Silveira Silva. Bueno, muy bien. Yo estuve leyendo el libro para hacer la entrevista y está muy bueno. Yo desconocía las implicancias de no la iglesia institución, no la iglesia católica institución como tal, por supuesto que no, sino determinados curas, determinadas monjas, determinados pastores que sintieron, como decía Tagliaferro, el contexto ayudaba, ¿no? Había un caldo de cultivo de decir, nosotros también tenemos que comprometernos, o digamos, Dios querría esto. La teología de la liberación tuvo mucho que ver, el Concilio Vaticano II, y se involucraron en la lucha armada. El 383 dice: felicitaciones a Gerardo por rescatar a esa gente valiosa que creyó que el amor al prójimo se defendía con las armas. La historia no los acompañó, dice el 383. Está bien. Nos vamos, diga. No, que se acaba de presentar, porque no todo está perdido, escuchando su guía y la realidad hostil que tienen los uruguayos. Se acaba de presentar en el Palacio Legislativo un acuerdo entre FUEB y INISA. Iniciativa de Richard Reed. Instancia de Richard Reed, que se llama Cosechando Esperanzas, en donde 80 adolescentes de INISA, que son menores infractores, con un acuerdo macro, van a empezar a trabajar. En la bebida. Pero estaba el expresidente de la calle Pou. Eso es lo que iba a decir. Empezar a trabajar en la bebida, que es medio raro. Claro, de verdad, en el rubro, en el sector de la bebida. La foto es espectacular porque habla de la presencia del presidente de la República, habla de la presencia del expresidente, el doctor Lacalle Pou, habla la presencia de algunos intendentes, y creo que también por ahí una gota de agua. Pero también en la bebida entraron, en un momento entraron muchachos del INAU, entraron a bajar la bebida. Y les pusieron un tutor, recuerdo, porque yo seguí ese caso. Es verdad. Nos vamos a una pequeña pausa, ya venimos.
Labradores por oficio, buscadores del amor. Con trabajo y sacrificio te ofrecemos lo mejor. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos buscas uruguayos, nuestro orgullo es para vos. Muy bien, instantes finales de buscadores. Vamos a ver cómo está la encuesta a esta hora de la tarde. A ver. Les preguntábamos a ustedes qué opinan del cierre de la radio M24 afina al MPP vendida a un grupo argentino. El 45% dice raro. Yo estoy ahí. Yo también, sí, lo dije al comienzo del programa. El 27% mal el MPP, el 18% nos invaden, el 10% hay que frenarlo. Yo estoy con la minoría una vez más, hay que frenarlo, una vergüenza. No se pueden vender al capital, al que tenga más dinero, un medio que nos pertenece a todos. A la hora de terminar arrancamos otra discusión que ya tuvimos. Por ya eso, tuvimos. Bueno, si estaba en manos privadas. Si antes estaba en manos privadas. No es una carnicería, es una radio. Pero la radio estaba en manos privadas. Es una radio, no es lo mismo. Pero Alberto, no es un telo. Puede caer antipático. Pero es antipático y es injusto. Pero si la radio estaba en manos privadas, el privado puede hacer lo que quiere. No puede. Si la vende y viene un ofertante, el Estado tiene que operar. Ojo que la compara con una carnicería y una radio y un canal no es una carnicería. No fuimos. No es un prostíbulo. Dijo, no es un telo. Quedan pocos. Sí, sí. Hasta mañana a las 14. Los esperamos por las pantallas de BTV y de Canal 5. Chau, chau. Somos buscas uruguayos, nuestro orgullo es para vos. Buscadores de noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida.